Hermanos, cuando usted visita a un médico, ¿por qué lo visita? Porque no tiene nada que hacer. Normalmente vamos al médico cuando algo no está funcionando bien, cuando la salud se viene deteriorando, cuando hay un dolor que no se quita, cuando hay una situación que no es normal y nos sentimos enfermos, ¿verdad? Y aquí me estoy metiendo en problemas porque aquí tengo un médico y entonces pues, me puedo meter en un problema aquí, pero ustedes me corrigen cualquier cosa, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el médico cuando usted llega a su consultorio? Lo que yo noto que siempre hacen conmigo, creo que es así siempre, por tantos años lo he experimentado, es que el doctor comienza haciéndole algunas preguntas, ¿ok? Unas preguntas de diagnóstico, o sea, para conocer cuál es la razón de su visita y así conocer cuál es el problema que le está quejando, o por lo menos tener las primeras pistas de eso. Después de escucharle, después de preguntarle y posiblemente examinarle, ok, pon el estetoscopio por aquí, por delante, mueve la cabeza, depende del problema que usted tenga, ok, el doctor le dará un posible diagnóstico, ok, le va a decir, ok, tienes un problema de repuesto, ya los repuestos para ti por tu edad no se consiguen. No, el doctor le dice, mira, posiblemente tienes un problema con tu azúcar o con la presión alta, cualquiera de esas cosas que usted y yo ya conocemos, que son muy comunes entre las personas jóvenes como usted y yo. ¿Ok? O sea, él le da su diagnóstico, pero no solamente le da el diagnóstico, sino que el doctor entonces le dice a usted lo que usted necesita hacer, sea hacerse otros exámenes para conocer más profundamente, posiblemente le manda un récipe médico donde le dice qué medicinas debe tomar, cuándo debe tomarla, la cantidad que debe tomar, todo eso, y le dice, bueno, vamos a probar con esto, a ver si estoy dando en el clavo y visítame de nuevo entre una semana, un mes, todo depende. Más o menos la cosa va por ahí, ¿verdad, hermano? Bueno, ya pasé la primera materia de medicina, ¿ok? No es tan difícil. Bueno, y aquí tenemos otro médico más allá atrás también, el hermano es pediatra. Ahí está. Así que estoy metido en tremendo problema. Ahora, cuando nosotros vamos a compartir nuestra fe, el evangelio, el mensaje de salvación, también debemos hacer prácticamente lo mismo. Por eso esta primera parte, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hoy vamos a estar aprendiendo, ¿ok? Para nosotros compartir nuestra fe y predicar ese mensaje de salvación. Comencemos por el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico tenemos una gran ventaja. El diagnóstico ya lo tiene el Señor. ¿Ok? Ya nuestro Dios sabe cuál es nuestro problema. Ya Él sabe cuál es la condición. Pero nosotros tenemos que hacerle ver la condición al enfermo. ¿Ok? Por eso, lo primero que hacemos es que en ese diagnóstico, esta primera parte es lo que llamamos pecado. ¿Ok? Aquí vamos con la primera lámina. Ahí está. ¿Y qué dice la palabra de Dios con respecto al pecado? En Romanos 3:23 dice como, leámoslos todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor declara en su palabra, en Romanos 3:23, que todos nosotros, ¿o es que acaso alguno no? Todos nosotros somos pecadores. Notemos que no dice algunos, sino todos. O sea, no hay uno que pueda lanzar la primera piedra, como aquellos que acusaban a aquella mujer de ser encontrada en adulterio. Cuando Jesús le dijo, bueno, si alguno está libre de pecado, lance la primera piedra, terminaron yéndose todos. Y Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo, se fueron, Señor, ninguno me acusó. Entonces yo tampoco te acuso, yo tampoco te juzgo, ¿ok? Vete y no peques más. O sea, lo que quiero decir es que todos nosotros, hermanos, somos pecadores. La Biblia lo declara
muy claramente. En otras palabras, no hay, dice la Escritura, ni siquiera uno bueno. Pero yo no quiero hablarle. Yo lo que quiero es que usted vea cómo la palabra habla sola. Si vamos a Romanos 3, 10, 18, que es el mismo pasaje, si tiene su Biblia, téngalo allí. En Romanos 3, 10, 18, describe la condición en que se encuentra el hombre. ¿Quiere usted saber cómo está funcionando el pecado en nosotros? Dice, como dicen las Escrituras, Romanos 3, 10 al 18. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. ¿Usted cree que eso describe la condición del ser humano hoy en día? Sí, ¿verdad? Esa es la condición. No hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Somos más bien, vivimos en un mundo donde vivimos llenos de peligro. La gente vive asesinándose unos a otros. Está allí en la palabra. Ahora, no solamente allí, sino que si usted va a Romanos 1, 29 al 32, dice, se llenaron, hablando del hombre pecador, dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, chismes, conductas maliciosas, engaños, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las haga. Romanos 1, 29 al 32. ¿Qué es lo que describen estos dos pasajes? La condición humana. Le estamos diciendo a la persona, la condición humana de acuerdo a Dios y a su palabra es esta. El hombre es pecador y esta es la conducta que como pecador tiene ante los demás. Creo, hermano, que esto que acabo de leer es una descripción exacta de cómo vive el ser humano hoy. Así es el mundo interior del hombre. El hombre está enfermo. El pecado, recuerde esto, yo te lo he dicho muchas veces aquí. El pecado es una condición humana interna que nos incita, que nos obliga a cometer actos contrarios a lo bueno, a la justicia de Dios, a lo que el Señor ha establecido. Pablo el apóstol lo dice claramente en Romanos 7, 15 y 18 al 21. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7, 15 y 18 al 21? Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. ¿Ves lo que dice el apóstol? Yo sé que en mí no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí. Él desea hacer lo bueno. Él quiere hacer el bien. Pero dice, está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacer lo bueno, no quiero pecar, pero no lo quiero hacer. ¿Le ha pasado a usted eso? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero,
ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Usted no quiere pecar, pero esa condición humana que viene por causa del pecado, por causa de un hombre, Adán, quien pecó y a través de él entró el pecado en toda la naturaleza humana, ¿ok? Es lo que nos lleva al pecado, es una condición. ¿Cuántas veces usted no ha dicho, no voy a hacer esto nunca más? Y no lo ha hecho, lo ha vuelto a hacer. Hermano, ¿por qué? Porque el pecado no tiene comunión con lo bueno. Así como la luz no puede coexistir juntamente con la oscuridad, tampoco Dios, que es santo, puede tener comunión con un hombre pecador. Si nosotros cerráramos todas estas ventanas aquí, toda rendija de luz, y apagáramos estas luces, ¿qué pasaría? Nos quedaríamos completamente en oscuridad. ¿Por qué? Porque al usted encender la luz, se va la oscuridad. ¿Cierto o no? ¿O es que eso no pasa en su casa? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque la luz y las tinieblas no pueden coexistir. El pecado no puede coexistir con la justicia de Dios. Dios es santo y el hombre es pecador, por lo tanto no pueden tener comunión. Por eso ese mismo pasaje, entonces dice, perdón, ¿por qué me quitaste el pasaje? No lo tengo aquí. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuando todos pecaron, están destituidos. ¿Por qué? Porque no puede coexistir el pecado. El hombre no puede coexistir con Dios porque el hombre es pecador. No puede tener comunión. El pecado es contrario a lo bueno, a lo justo, a lo santo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces del pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Romanos 6:23, vamos a la segunda lámina, dice, ¿cómo dice? Porque Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, la consecuencia del pecado es la destitución de la gloria de Dios, pero aparte de eso, nos dice aquí en Romanos 6:23, nos dice que la consecuencia es la muerte, ¿verdad? Y ser esclavo del pecado nos conduce a la muerte. Y la esclavitud a la obediencia nos conduce a la vida, a la justicia de Dios. Aquí encontramos la consecuencia del pecado y de la justicia. O sea, de hacer lo malo y de hacer lo bueno. La primera, o sea, el pecado conduce o nos lleva a la muerte, mientras que la otra nos conduce a la vida. Estos son los resultados, estas son las consecuencias de nosotros pecar, de nosotros violar la ley de Dios. Podemos ver también aquí los contrastes lógicos, muerte y vida. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo está tratando de que nosotros tomemos en cuenta y que nos haga ver que nos lleva a la muerte en esto, indicándonos las consecuencias plena, total del pecado y no meramente la muerte física. Todo ser humano va a morir, todo. Aquí nadie va a quedar para semilla. ¿Ok? Todos vamos a fallecer, todos nos vamos a ir con el Señor. Pero cuando estamos hablando de que la paga del pecado es la muerte, no estamos hablando de la muerte física, estamos hablando de la muerte espiritual. ¿Ok? O sea, que el hombre va a vivir eternamente separado de Dios.
¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Ok? Por causa del pecado. Ahora, hermano, esta es una muerte que abarca una separación. Una separación de Dios que te hace miserable, que te roba las bendiciones del cielo, que destruye la vida de muchas personas y de muchas familias, que produce un tremendo vacío existencial en nuestras vidas, que lleva al hombre a buscar llenar ese vacío con cualquier cosa, pero lamentablemente cosas que terminan destruyendo su vida, físicamente hablando, espiritualmente hablando, y la vida de otros a su alrededor, llevándolos a una muerte en vida que termina en la muerte que les termina separando de Dios por la eternidad, el infierno. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando usted le está hablando a una persona de Jesús, usted tiene que decirle a esa persona que las consecuencias del pecado es estar separado de Dios. Es una muerte espiritual. Ahora, no es una muerte espiritual, lo que llama Apocalipsis la segunda muerte. No es una muerte que va a ocurrir cuando ya nosotros salgamos de aquí. No, es una muerte que está ocurriendo ahora. Hay mucha gente que está muriendo todos los días. No tiene paz, no tiene felicidad, vive lleno de angustia, de ansiedad, de preocupaciones, enfermos, arruinados, con familias destruidas, toda una serie de cosas. ¿Qué es eso, hermano? Eso es una muerte lenta. Porque el hombre sin Cristo en esta vida, hermanos, vive sin Dios, sin paz, sin nada, sin esperanza. Esa es la gran diferencia. La salvación no es solamente para después que usted se muere. No. ¿Cuándo comienza la salvación en la vida de una persona? Desde el momento que cree en Jesucristo, ¿sí o no? ¿Somos salvos cuándo? Cuando nos muramos. No, somos salvos ya. El día que yo nazco de nuevo, ya soy salvo por la eternidad. Ahora, Dios no me salva solo para la eternidad, Dios me salva para esta vida. Hace mucho tiempo leí un libro de un evangelista que él decía, no es lo mismo que una persona de 90, 80, 70, 60 años conozca a Cristo que un joven o un niño conozca a Cristo. Cuando un anciano o una persona mayor conoce a Cristo, se salva un alma. Pero cuando un niño o un joven conoce a Cristo, se salva una vida. ¿Me hago entender? Porque no solamente se está salvando su alma, está salvando todo el recorrido de la vida de ese joven mientras pasa por la parte de adulto y todo lo demás. Y yo pensando en eso decía, eso es lo que el Señor hizo conmigo. Aunque me quise rebelar y me rebelé. Pero el Señor no solamente salvó mi alma, hermano. El Señor salvó mi vida. Porque yo iba por un camino bien peligroso. Ayer meditaba en eso y le daba muchas gracias a Dios. El Señor no solamente me dio vida eterna para cuando yo me muera, no, me salvó del peligro, me salvó de un mundo oscuro, me salvó de tener una familia destruida, me salvó del mal camino, me salvó de la promiscuidad, me salvó del pecado, me salvó de cometer locuras, de tomar malas decisiones. Por eso cuando el evangelio llega a la vida de la persona, le da vida y le da vida como poquita, en abundancia. Quisiera contarle muchas cosas, pero el tiempo es un problema, ¿verdad? Ya ustedes comienzan a verme mal después. Ese es el diagnóstico. Hasta aquí el diagnóstico. El primer punto es que todos pecaron. Están de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios, que no comienza después que morimos, comienza desde ahora, desde ya. Ahora, entonces ya tenemos el diagnóstico, tenemos un enfermo con el cáncer del pecado frente a nosotros. Ya le hemos dicho, esto es lo que la palabra de Dios dice. Esta es la condición del ser humano. Esta es la condición de tu vida. Esta es la enfermedad.
Ahora, quiero darte el remedio. Ahora, hermano, yo quiero darle a usted el remedio para que esa persona a la cual usted está hablando vuelva a la vida, tenga vida, experimente la vida. Cuando el médico, en lo personal a mí, me informó en aquel día brillante, era una tarde de mucho sol, hace ya unos 6 años aproximadamente. Me dijo con mucha calma, pero con mucha seguridad. Me dijo, déjeme decirle que los exámenes, me lo dijo a mí, arrojaron que usted tiene un cáncer grado 7. O sea, estamos hablando de un cáncer agresivo. El órgano donde usted tiene el cáncer está el 50% comprometido. La primera cosa que yo hice, después de reaccionar, fue, doctor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo se cura esto? Esa es la primera reacción nuestra cuando vamos al médico. Y el médico nos dice, ¿tienes este problema? Bueno, doctor, ¿cuál es la medicina para esto? Una vez, cuando me descubrieron el problema en el corazón, yo le digo al doctor, doctor, eso fue en Washington, ¿y cómo se cura esto? Me dice, no, eso no se cura, eso es lo que es que tú tienes en el futuro una operación a corazón abierto. Yo dije, ¿qué? Sí, posiblemente no, pero posiblemente sí. Porque para ese problema no hay medicina, es cirugía. ¿Okay? En esa tarde, cuando yo le dije eso al doctor, el doctor me dijo lo que yo tenía que hacer. Y me dijo estas palabras. Y me dijo, y permítame decirle, no tiene tiempo para pensarlo. Tiene que ser lo más pronto posible, porque el cáncer rueda muy rápido de la noche a la mañana. Aprovechemos que está encapsulado. Pero si usted le da mucho tiempo, puede ser que eso vaya a los huesos y vaya a tener problemas. ¿Qué hice yo? Lo que tenía que hacer, lo que el médico me recomendó, lo que mis amigos médicos en Venezuela, que yo llamé y les mandé el diagnóstico, me dijeron todos lo mismo. ¡Ey, no juegues con eso! ¡Peligroso! Opérate. Hoy en día, años después de eso, le doy gracias al Señor. Hace 2 semanas estuve en mi médico haciéndome mi chequeo y me dijo el doctor, está bien, gloria a Dios. Porque tomé la medicina, porque hice lo que el médico me dijo que tenía que hacer y lo que el Señor me dirigió a hacer también. ¿Ok? Ese es el diagnóstico. Entonces, cuando el médico nos da ese diagnóstico, es lo mismo lo que usted va a hacer cuando está predicando. Usted va a mostrarle el remedio de Dios a esa persona que ahora se está viendo, wow, yo no sabía que yo era un pecador y quiero salvarme y ya sé cuáles son las consecuencias aquí por la eternidad. Entonces, ¿qué le vamos a decir? El remedio contra las consecuencias del pecado. ¿Y cuál es ese remedio? Lo encontramos en Romanos 5:8. Aquí mismo lo dice. Romanos 5:8 dice claramente, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cambia la lámina. Se me durmió Adrián. Ajá, gracias, despertó Adrián. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. ¿Ok? ¿Cuál es el remedio para el pecado? Cristo. ¿Pero de qué manera? Hermanos, el remedio para el pecado realmente es el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor, su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor de Dios se demostró primero porque a su debido tiempo, cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Eso lo dice allí mismo en Romanos 5:8. Y si usted se da cuenta, todo hemos estado hablando es Romanos. Porque a su debido tiempo, no cuando Dios le dio la gana, no cuando a mí me pareció, no, cuando Dios había planeado, este es el tiempo. Este es el tiempo. Ahora, aquí dice en ese pasaje, dice porque
a su debido tiempo, cuando aún éramos, ¿qué? Débiles. ¿A qué se refiere Pablo con esa palabra débil? La estuve investigando. La realidad, la verdad de esa palabra débil es que la debilidad a la que se refiere el apóstol es la debilidad moral que hay en nuestra vida por causa del pecado. El hombre, hermanos, moralmente, cuando pecó, cayó y quedó fuera de control. Moralmente, el pecado esclaviza al hombre y se hace esclavo de sus pasiones, de sus deseos, esclavo de hábitos que terminan matándolo, esclavo de vicios que le rodean, que le roban la salud y la vida. Y Cristo sabía que nosotros no podíamos hacer nada para librarnos del pecado. En este caso moral. Nadie puede salvarse a sí mismo. Hace muchos años, yo creo que yo tendría fue en mi segunda iglesia, se convirtió una familia que de procedencia árabe. Y las dos hermanas que se convirtieron las dos hermanas, se convirtieron sus dos hijas. Pero una de ellas, no recuerdo si era la mayor o la segunda, ella un día me invitó a su casa para hablar conmigo y me dijo: pastor, yo tengo un problema que quiero confesarle. Y yo le dije: ¿qué, hermana? Cuéntame. Y ella me dijo: pastor, yo estoy fumando desde que era una niña. He intentado hacer todo y no he podido dejarlo. Ya soy una vieja, así me dijo, y todavía. Yo hablé con ella, oré por ella, le ministré a su vida, hice todo lo que podía hacer. Y esa mujer nunca pudo superar ese vicio. Ella sabía el daño que se estaba haciendo. De hecho, ya ella estaba muy enferma. Pero ella decía: es algo más fuerte que yo. O sea, era una adicta. Ya pasó a otro nivel. Nunca lo pudo dejar. Yo sé que se fue con el Señor, pero nunca pudo romper con ese vicio, con ese hábito. Hermanos, hay gente que no puede romper con el hábito del alcohol, otros de la droga, otros de la pornografía, otros de la promiscuidad, otros de la ira. Y así pare usted de contar. ¿Por qué? Porque el pecado hizo en ellos, los hizo esclavos. Y el único que puede romper esas cadenas de esclavitud es Jesucristo. ¿Han conocido ustedes personas así? Seguramente sí. A lo mejor los médicos que están aquí, ¿cuántos pacientes no habrán tenido que ustedes saben que han podido mejorarse o curarse, pero por no tener la fuerza para romper con algo? La glotonería, ahí está. La gula. No paramos el pico. Hay algunos que están esclavos a la tiroides. No a la tiroides de aquí, sino a la tiroides, que todos se lo tiran para adentro. Es verdad, hermanos. Es verdad. Ahora, bendito sea Cristo, que cuando el Señor viene a la vida del hombre y nace de nuevo, el Señor puede romper esas cadenas y puede hacerlo libre. ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Nosotros no podemos. Y por esa razón, Dios, hermano, por esa razón y otras que tienen que ver con el pecado, el Señor no esperó, sino que murió por nosotros cuando todavía éramos incapaces de hacer algo para cambiar nuestra situación. Qué tremendo esto. Éramos incapaces, esto
Estoy repitiendo la Biblia. Eso allá en Gálatas 4:4 dice, pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer sujeta a la ley. Dios vino en la persona de Cristo exactamente en el momento. Mas Dios muestra su amor. ¿Por qué? Porque nos amaba. ¿Por qué? Porque Él tenía que venir a nuestra vida. Ahora, el amor de Dios se demostró aún, la segunda cosa, aún cuando éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo así. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Para entender este versículo tenemos que ir al versículo 7, o sea, un versículo más atrás. ¿Y qué dice ese versículo más atrás? Estamos hablando allí de Romanos 5:8, ¿verdad? Ahora, vamos a ir al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice que cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, versículo 6, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona buena, por una persona honrada. ¿Se ofrecería usted? Aunque tal vez, dice la Escritura, alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Eso sería una cosa así, bueno, eso tendría que ser una madre sobre un hijo que debe ser una maravilla de hijo para dar su vida por él. Eso es lo que está diciendo la Escritura. ¿Ok? Pero Dios, aquí entra entonces el versículo. Por eso hay que entender el pasaje dentro del contexto. Pero Dios, y yo siempre he dicho que esa palabra pero es importante, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo qué? Cuando éramos muy buenos, ¿verdad? Cuando ya nos habíamos apartado del mal. ¿Dice eso? No. Dice cuando todavía éramos pecadores. Ese es el amor de Dios. Esa es la gracia y la misericordia de nuestro Señor. ¿Por qué tenía que morir por usted y por mí? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, tenía que morir por los pecadores? ¿Por qué no murió por alguien que era bueno? Porque la condena, hermano, por causa del pecado, aquí está la respuesta de por qué Cristo muere en la cruz. Porque la condena, la pena por el pecado, ya el Señor la había sentenciado. Era la muerte eterna. Por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es muerte. Dios estableció un juicio y una condenación. El alma que pecare, esa morirá. Este es el juicio. O sea, que tú y yo para pagar por nuestros pecados debemos morir. Bueno, lo tremendo aquí es que Jesús pagó, murió en tu lugar. Porque Él era santo. Él era libre de pecado. ¿Ok? Por eso entrega su vida. Para que nosotros recuperáramos nuestra comunión con Dios. Jesús murió en su lugar. Dios en la cruz cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Él pagó tu condena en la cruz. Él murió en tu lugar. Wow. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a la gente. Por supuesto, no es un mensaje tan largo, pero usted con mucha sabiduría de Dios, usted se lo puede decir. El Señor tomó tu lugar en la cruz y pagó tu condena. Yo le decía a una persona esta semana, si tú tuvieras una deuda de $2 millones en el banco, tú debieras $2 millones en el banco, que no son 4, no es un cuarto, ¿ok? $2 millones. Y usted sabe que usted tiene en peligro la casa, el carro, la vida, todo. Y usted dice, no, yo voy al banco, yo voy a buscar la manera
en que me hagan una oferta, a ver cómo puedo pagar, qué me reducen. Y usted va al banco, se sienta con el gerente, con la persona de los... Y les dice, mire, yo vengo aquí porque tengo una deuda con ustedes de $2 millones. Yo quiero llegar a un acuerdo con ustedes porque yo quiero pagar la deuda y necesito que ustedes me hagan un plan de pago, me reduzcan algo. Bueno, usted allí le echa su lloradita. ¿Cómo es su nombre? Deme su número de cuenta. Ah, ok. Usted dice que usted tiene una deuda con nosotros de $2 millones. Sí. Bueno, aquí usted aparece, pero no veo la deuda. ¿Cómo? No, aquí no hay deuda. Aquí lo que me aparece es que hace 5 días la señora Noemí Brito vino y pagó su deuda. ¿Cómo? No, pues. Ahora me he prestado a Noemí. Pagó mi deuda, no puede ser. Déjeme ver, aquí está, ve al computador. Usted no tiene deuda con nosotros, señor. Su deuda fue pagada. Usted no va a ir, no va a ser llevado a la cárcel. El banco no le va a mandar un recibo nunca más. Los abogados no van a ir con usted. Usted lo que necesita es seguir pagando el pedazo de carro ese que tiene y la casita que le queda. Más nada. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo saldría usted de ese banco? ¡Uh! Gritando, aleluya, soy libre, no soy más esclavo, porque la Biblia dice que el que debe es esclavo del prestatario. En estos días, por cierto, doy gracias a Dios que salí de una deuda que tenía por allí, me tenía loco. Hermano, eso fue lo que Cristo hizo por mí. Miren qué bueno ese ejemplo que le estoy dando para que usted lo use con las personas, para que entiendan lo que Cristo hizo. Pagó tu deuda con su vida, con su muerte, porque te ama, no porque eres bueno, sino porque Él tiene y tuvo misericordia de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermano. Eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Ahora, ¿lo hizo por qué? Por amor, por misericordia, por gracia. ¿Y qué es lo que dice el otro pasaje? ¿Qué es lo que dice, hermanos, la palabra de Dios en Efesios 2:9? Dice, porque por gracia, por misericordia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Cuando le estamos predicando a la gente, le tenemos que decir, este es tu problema, tu pecado. Pero no se quede allí. Dele las buenas noticias de salvación. Hey, mas Dios mostró su amor para contigo. Por gracia, por la misericordia. Usted no tiene que hacer nada. Hermanos, miren, aprendamos esto. El evangelio no es el evangelio más la ley. No, el evangelio es el evangelio y la fe en Cristo Jesús. No nos salvamos por el evangelio más la ley. No, nos salvamos por el evangelio y solo el evangelio en Cristo Jesús. Hay muchos todavía que están tratando de salvarse por los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos no lo van a salvar. La ley vino para poner las cosas en su lugar y hacernos ver la condición de pecado que tenemos. ¿Pero qué nos salva la ley? No, nos salva es la gracia en Jesucristo. Qué hermosa doctrina la gracia de Dios. Eres salvo por la gracia de Dios. Y eso es lo que usted tiene que decir a la gente. Ya tú no tienes que hacer nada. Tú lo que tienes que hacer es confesar a Jesucristo, creer en Él. Lo demás lo va a hacer Él. Ahora, aquí llegamos al punto final. ¿Qué necesitas entonces para... Usted le va a preguntar a lo mejor lo mismo que yo le hice al médico. Ajá, ¿y cómo hago yo ahora para aplicarme eso a mi vida? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a Romanos 10:9-10. Que dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Entonces, ¿qué necesitas tú para apropiarte de la medicina? ¿Qué necesitas hacer para que el Señor pueda perdonar tus pecados y liberarte? Necesitas reconocerlo, en primer lugar, como el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Ahí lo está diciendo Pablo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, el dueño, el amo, el rey, el creador, el sustentador, el todo, y confiesas y crees en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, serás salvo. La condición para conocer a Cristo es reconocerlo como el Señor. Y segundo, reconocer que Cristo murió y resucitó y está a la diestra de Dios Padre para salvarme a mí. Y dice la palabra, porque con el corazón se cree para ser justificado. O sea, para ser declarados justos delante de Dios. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Allí está claro en ese pasaje. Cuando usted llega allí, usted le dice, eso es lo que tú tienes que hacer ahora. Es más, usted puede ir un poquito más allá y ahí encuentra entonces Apocalipsis 3:20, el próximo pasaje, donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Se me durmió la lámina, ok. Sí, porque lo que pasa es que el equipo se queda dormido. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué le vamos a decir entonces allí a la persona? Hoy el Señor está llamando a la puerta de tu vida. Él está tocando a la puerta de tu corazón. ¿Para qué? Para que creas en Él. Para que entendiendo este mensaje, tú puedas realmente decirle, Señor, te abro mi vida, te entrego mi vida para que me salves. Y lo que debes hacer en este momento entonces con el Señor es decirle que le invitas para que Él te perdone y te salve. ¿Y cómo lo puede hacer? En la tercera parte, ¿verdad? Encontramos una oración de fe. ¿Sabe cómo dice esa oración de fe? Es más, si en esta hora usted está escuchando este mensaje y usted se da cuenta, ya sea ya vía online o aquí, que usted todavía no ha reconocido a Cristo como Salvador, todavía no le ha confesado como Señor, todavía no ha creído en ese Cristo vivo y resucitado, usted puede hacerlo hoy. ¿Y cómo puede hacerlo? Muy sencillo. Abriendo su corazón y poniendo su fe en Cristo y haciendo una oración muy sencilla, como dice aquí. ¿Cómo dice esa oración? Amado Dios, reconozco que soy pecador. Por lo tanto, me arrepiento de todos mis pecados. Ahora pongo mi fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador, quien murió y resucitó por mí. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna desde ahora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted cree que usted podrá guiar a una persona a hacer una oración tan sencilla como esta? Claro que sí. Porque al final la obra no es suya ni mía. La obra es del Espíritu Santo. Querido hermano, esto es lo que necesitamos explicarle a la gente. Compartirle del amor de Dios para con ellos. Usted puede usar esto. No tenga pena, sáquelo, lea, pregúntele. Estoy aprendiendo esto. ¿Sabe cómo yo me aprendí las 4 leyes espirituales de memoria? Porque la compartí tanto leyéndolo a las personas que me lo terminé aprendiendo. La primera ley, la segunda ley, la tercera ley, la cuarta ley, la oración, los dibujitos, todo. Usted también, si usted usa esto constantemente, llegará el momento en que usted lo va a dominar y se le va a hacer agua, hermano. Por eso quise hoy compartir esto con usted,
para que usted se dé cuenta qué es lo que tiene que decir. Usted no va a hablar de la iglesia, usted no le va a chismear del pastor, usted le va a hablar del mensaje de amor y de esperanza, de salvación a las personas. ¿Quién no quiere hoy un mensaje de esperanza? ¿Quién no quiere hoy un mensaje de amor? Hermanos, si vivimos en un mundo de odio, de enfermedad, tenemos que llevar las buenas nuevas. Mire, si no, hágale un truco muy fácil, como hacen los vendedores. Una técnica que uno aprende cuando vende es: oye, ¿sabes que estoy haciendo un curso? Y me pidieron que lo compartiera con una persona para entrenarme. ¿Tú me podrías servir para, solamente lo que quiero es que escuches y compártale esto? Y después que termine, tú dices: ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Lo hice bien? Sí, pero me llamó la atención lo que dijiste. Y ya lo demás, usted lo hace. Que el Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude. Nos ponemos de pie y oramos. Te voy a pedir que un momento allí cierre sus ojos y ore al Señor. Allí donde está, dígale: Señor, una vez más he oído tu palabra. Una vez más he oído la manera como yo puedo compartir. Muéveme a la acción. Dígale al Señor: Señor, muéveme a la acción. Dígale al Señor: Señor, tú sabes que no tengo tiempo. Tú sabes que tengo que cuidar a mi familia. Tú sabes que no conozco a mis vecinos. Tú sabes que soy tímido o tímida. Tú lo sabes todo. Pero yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero obedecerte en la tarea que tú me has mandado a hacer. Yo quiero alcanzar a otros para Cristo. Yo quiero tener el gozo de compartir de tu amor. Pídale ahí al Señor: Señor, ayúdame. Ayúdame para tener siempre este pequeño folleto conmigo y compartirlo con la gente. Con palabras sencillas, solamente leyendo los versículos. Tú eres quien haces la obra, Señor. Pídale al Señor en esta hora: Señor, dame citas divinas. Dame personas en las cuales tú estás trabajando para yo hacer la tarea con ellos. Ayúdame, Señor. Dígale al Espíritu Santo en esta hora: Espíritu de Dios, aquí está mi vida, te la entrego para que tú me uses. Amado Dios, tú eres el Dios de toda verdad. Tú eres el Dios que no cambias, que eres bueno, que amas al pecador. No nos amas porque somos buenos, porque somos fieles, porque nos portamos bien. Nos amas más bien porque somos pecadores y porque tú tienes misericordia de nosotros y porque tú quieres que nosotros tengamos una eternidad contigo, superando todo lo que en este mundo vivimos. Tú quieres, Señor, que el hombre se reconcilie contigo para tener la vida que tú planeaste que nosotros tuviéramos, pero que Satanás estorbó cuando sedujo a Adán y a Eva a pecar. Ayúdanos, Señor, para convertirnos en atalayas, para convertirnos en proclamadores, para convertirnos, Señor, en abogados, para convertirnos en embajadores de Cristo, para convertirnos en comunicadores de la esperanza
de la bendición del Evangelio. Llénanos con tu Espíritu, Señor. Y permítenos que compartamos tu palabra, como hoy lo hemos visto, con mayor poder y con mayor autoridad. Dale a mis hermanos la bendición de escuchar a esas personas hacer esa oración de fe. Danos la bendición de verlos crecer en la fe. Danos la bendición de bautizarles. Danos la bendición de saber que sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Danos la bendición de verles superar sus crisis, sus miedos, sus problemas, sus vicios, y hacerse hombres y mujeres y jóvenes de bien, Señor, por el Evangelio. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre glorioso de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: